sobre el tema del paisaje literario y la mirada cinematográfica va a hablar Ignacio Martín Lerma, licenciado en Historia con especialidad en Prehistoria y actualmente es profesor en la Universidad de Murcia. Su pasión por el celuloide le ha llevado a combinar su actividad profesional, la arqueología, con sus dotes cinematográficas, filmando como director y guionista aclamados documentales, videoclips y cortometrajes premiados en festivales de reconocido prestigio tanto nacional como internacional. Desde bien pequeño practica el arte de jugar con las palabras, recibiendo su primer premio literario con tan solo 13 años. Desde entonces ha realizado numerosos recitales por México y numerosas ciudades españolas. En diciembre del año 2010 publicó su libro Primer Plano en el Instituto de Estudios Almerienses con un poemario donde se ensartan en forma de versos el cine y la poesía a modo de secuencia cinematográfica. Sus poemas han sido musicalizados por reconocidos cantautores del panorama musical actual. Cuando quieras, Ignacio. Bueno, buenas tardes, me iba a decir casi buenas noches ya. Yo voy a ser muy breve y vengo a hablar más de vida que de cine, aunque hablaremos de cine y poesía, pero bueno, me toca la parte de la literatura que no tiene que ver ni con Crepúsculo ni con Amanecer, sino que tiene que ver con esa minoría que somos los poetas y los que nos gusta leer cosas en verso, pero que bueno, que tenemos nuestro huequecito y al igual que tenía nuestro hueco en la vida, pues lo tenemos dentro del mundo del cine. Yo quería comenzar aquí hablando de un personaje que ya he citado en el Porto, que es Pilar Miró, y que con su película El pájaro de la felicidad, una película donde se habla de esa soledad buscada, de esa soledad que nos ata a estar con nosotros mismos muchas veces. Ahí hay un personaje que interpreta a Mercedes San Pietro y que recita unos versos preciosos que dicen así. En ocasiones el corazón se siente abrumado por la melancolía y al pensamiento llegan viejas palabras leídas en libros olvidados. Felicidad, misterio, alma, infinito. Bueno, pues esos versos a mí me hicieron pensar que era posible, ¿no?, ese matrimonio entre cine y poesía. Luego me enteré que esos versos eran de un tal Ángel González, al que luego se convirtió en uno de mis poetas favoritos, ya que debo mucho a esa generación y a sus siguientes poetas que la siguieron. De esta manera, como os digo, empecé a unir poesía y cine, y como dice Canudo, el personaje que colocó el nombre de séptimo arte, pues el cine, y leo literalmente, es la poderosa síntesis moderna de todas las artes. Por lo cual, al fin y al cabo, el cine, al igual que la poesía, lo que nos está haciendo es intentar descubrirnos una realidad. Sabemos que tenemos muchas realidades, cada uno tiene la suya propia y cada uno estará viviendo este acto de una manera. Muchos estarán pensando en lo que van a hacer esta tarde, el corto que van a presentar esta noche, otros nos estarán escuchando, otros estarán pensando en el restaurante donde van a comer. Cada uno tiene su propia realidad y eso es lo bueno que tiene la poesía, lo bueno que tiene el cine. Nos hace construir y ver diferentes imágenes. Yo pienso que hacer una poesía o que escribir un guión es mucho más que escribir, ¿no? Yo siempre digo que es narrar con silencio, con mirada, comentábamos antes, ¿no? El cine muchas veces tiene esa virtud entrecomillada, de poder cortar, de hacer elipsis. En la poesía ocurre un poco lo mismo, y en la poesía, a pesar de que nuestro narrador sean las palabras, tenemos imágenes, tenemos sonidos, tenemos contextos, y eso nos va a ir creando una especie de cine a la hora de ir leyendo. Por ahondar un poco en las vinculaciones que tiene el cine con la poesía, lo he dividido en tres grandes grupos. Tenemos películas en las que han basado su argumento en poemas. Tenemos un caso, por ejemplo, El lado oscuro del corazón, una película que está realizada a fuerza de versos de Benedetti, de Girondo y de Juan Germán. Una película que todos los que nos gusta la poesía hemos tenido que ver. La segunda parte no hace falta que la veáis, quedar con la primera. Pero sí que es verdad que nos emociona, ¿no?, al ver recitar los versos que tanto nos gustan o que tanto leemos, o esos libros que tenemos en la mesilla muchas noches haciéndonos compañía a esas soledades, pues de pronto se convierten en imágenes. Hay otro grupo que habla directamente de esos poetas, ¿no?, por lo cual hablamos de poesía indirecta, pero son poetas, que por ejemplo una de las películas más famosas con respecto
respecto a esta cuestión sería El cartel de Pablo Neruda, ¿no? Una película que a raíz de esas imágenes nos vamos a adentrar en el mundo de la poesía. Y un tercer grupo, un grupo más actual, más contemporáneo, sería aquellas películas que intentan hacer poesía con la imagen, no solo con lo que se está contando, sino con lo que se ve. Yo creo que uno de los primeros directores que empezaron a hacer este tema, o al menos de los que ayudaron a consagrar este concepto, fue Kim Ki-doo, un artista coreano que seguro que lo conocéis, un ambiente festivalero, y que aunque tiene muchas controversias, muchas pelis que a la gente gusta, a la gente no gusta, tiene una película, la primera que llegó aquí a Occidente, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, en el que creo que se está intentando, con la cámara, con los planos, con los encuadres, con la fotografía, hacer poesía. Ya no hay tanto diálogo entre personajes, sino lo importante se muestra con lo que se encuadra, con el paisaje, con una barca, con un lago, o con un personaje que se queda mirando hacia un lado del encuadre que no conocemos. Creo que ese es otro concepto de poesía y que es interesante abordar aquí. El poeta sabe que la palabra en los escritos tiene importancia, ¿no? En cambio, el director de cine tiene el poder en la imagen. El espectador, además, se queda embaucado cuando nos ponemos delante de un patio de butacas con una gran tela blanca y se apagan las luces, ¿no? Esa magia del cine que no tiene otras artes. Bueno, pues yo en mis humildes poemas, en mi poemario, trato un poco de conjugar. La gente dice que tengo el cerebro partido en dos hemisferios, uno que piensa en poesía y otro que piensa en cine. Por lo cual, cuando me pongo a escribir, es inevitable que se me enciendan los dos hemisferios y trato de hacer poesía escribiendo imágenes cinematográficas, o al contrario, trato de hacer cine cuando cojo una cámara y insertar versos de alguna manera, como vais a ver a continuación. Por lo cual, en mis poemas, yo tengo un libro que la verdad fue un honor que publicara el Instituto de Estudios Almerienses hace un par de años, que presenté aquí en el marco del festival, Almería en Corto, y en ellos pues hay lágrimas, hay sonrisas, hay camas deshechas, hay amaneceres sin salida, hay muchas imágenes, muchas metáforas, pero que una vez que se leen, la gente que no sabe que yo hago cine también paralelamente, siempre acaba opinando eso, ¿no? Opinando que parecen guiones cinematográficos. De hecho, ya hice el guiño en el propio libro, que se llama Primer Plano, y que los capítulos se dividen a modo de secuencia, ¿no? Como si fuera un guión técnico. Bueno, pues en este tipo de poemas yo trato siempre de intercalar, ¿no? de hacer estas dos cuestiones. De hecho, si me permitís, os voy a leer un poema muy breve. Antes hablábamos de las cositas pequeñas que caben en Twitter. Este no cabe porque se pasa del 140, pero casi. Es un poema que acabo de escribir para un homenaje a Luis Eduardo Aute y que se llama Tu séptimo arte. El guión que me dictaban tus ojos, los traveling por tu cuerpo, banda sonora de incontrolables latidos y acompasados suspiros en voz en off. Nosotros, fundidos a negro, el resto del mundo fuera de campo. Todo aquello sí que fue hacer cine. Como veis, en este tipo de poemas trato, además de una manera directa, trato de unir ese lenguaje cinematográfico tan claro y tan evidente con esas imágenes que yo creo que a todos nos llevan a estar viendo una pantalla blanca con imágenes proyectadas. Por lo cual, y para ir terminando, simplemente decir que el cine y la poesía son dos artes que se complementan, ¿no? Son dos artes que van a convertir al lector a veces en un espectador y viceversa, al espectador en un lector. Por lo cual, os dejo, como siempre digo, una imagen vale más que una palabra. Os dejo con una de mis últimos videoclips en el que conjugo un poco eso que hablaba el señor Porto antes. Juego con lo visual, juego con el concepto de no contar todo, por lo cual se asemeja más a la poesía. Y la verdad que es una obra en la que quizás si tapamos el dedo de la última frase, no sabemos qué ocurre. Por lo cual creo que también me dedico al mundo del cortometraje, se nota en mi creación de videoclips, porque al fin y al cabo hago pequeñas peliculitas, que es lo que intentamos
en el mundo del corto. Y nada, simplemente decir que es un placer haber estado por aquí, que agradecer al festival, a Lía y a Pilar sobre todo. Y nada, os dejo con mi manera de hacer poesía en movimiento. Gracias.